señores senadores, señores diputados, a pocos días de finalizar el periodo institucional que se iniciara el 17 de mayo de 1936, llego en cumplimiento del mandato constitucional por última vez al seno de vuestra honorabilidad, para dar cuenta al pueblo de Córdoba del estado de la administración por intermedio de vosotros, sus representantes legítimos. En cada ocasión en que lo hice, al honor que en sí implicaba, se unió la satisfacción de poder informar acerca de una positiva obra realizada. Ajusté mi acción al programa del partido político a que pertenezco, tratando de dar vida a cada uno de los postulados que integran sus anhelos de mejoramiento social, con la firme decisión de cumplir con las promesas que formulara el pueblo de Córdoba, claramente expresadas en todas las tribunas y concretadas en el primer mensaje que leyera ante vuestra honorabilidad. Volviendo ahora la mirada hacia el camino recorrido, puedo afirmar que con la amplia colaboración prestada por la honorable legislatura y por los hombres de buena voluntad de la provincia, dejamos tras nuestro una labor de realizaciones palpables que prestigia al gobierno, a nuestro partido y a Córdoba entera sin distinción de ideologías. Los principios sobre los que se fundamenta nuestra organización federativa, celosamente defendida, al no aceptar del poder central aquello que pudiera vulnerar la autonomía política y económica de Córdoba. La posición adoptada frente a la legislación del impuesto de los réditos, que sustrae a las provincias recursos que les son propios, las gestiones reclamando el cumplimiento de la Ley Federal de Riego, en el caso de Río Tercero, la actitud frente a los intentos que procuraron el retiro de la ayuda federal a nuestra Dirección de Vialidad, de las medidas de regulación del crédito público de este Estado, la opinión que hemos vertido evacuando la consulta del Gobierno federal respecto a la unificación y nacionalización de la enseñanza primaria, demuestran que hemos obrado con la serena y firme voluntad de sostener el principio federalista, base de nuestra organización republicana. El pueblo se vio abocado a la renovación de los poderes ejecutivos y legislativos y a la elección de legisladores nacionales y autoridades municipales. Los comicios internos de la Unión Cívica Radical, no obstante el apasionamiento que los caracterizó, fruto del fervor de los ciudadanos en lucha, fueron muy superiores en cuanto a corrección de procedimientos a todos los realizados hasta el presente. Los comicios generales constituyen exponentes de nuestra cultura política y en ellos se expresó pura y sin traba la voluntad popular que ungió gobernador de la provincia a un hijo de Córdoba, elegido en Córdoba y por los hombres de Córdoba. Las elecciones municipales se llevaron a cabo dentro de un idéntico marco de legalidad. Las juntas electorales obraron correctamente en la confección de los padrones de cada comuna y el gobierno de la provincia, en las escasas oportunidades en que recibió una denuncia, llegó hasta esos organismos, exhortándolos a actuar con la máxima imparcialidad. Y si algún funcionario dependiente del Poder Ejecutivo se apartó de las terminantes instrucciones dadas para garantir la verdad del sufragio municipal, recibió la correspondiente sanción, aplicabilidad para que la misma tuviera efecto ejemplarizador. En el periodo electoral nos encontramos con un serio inconveniente, derivado de los padrones que debían utilizarse para la elección de renovación del Poder Ejecutivo y Legislativo. La Junta Electoral Provincial, constituida y actuando con la autonomía que le acuerda la ley, incurrió
con completo desconocimiento del Poder Ejecutivo, en un error material en la titulación de los padrones. Esto motivó su secuestro e incineración en forma ruidosa, sin que se tuviera para nada en cuenta el respeto que se debía a dicho organismo, integrado por magistrados insospechables desde todo punto de vista, al cual todos los ciudadanos están en la obligación de rodear de todo el prestigio y de la consideración que se merece por la función que cumplen y la elevada calidad de quienes la forman. Y ese pequeño error, que se hubiese subsanado fácilmente con una enmienda tipográfica antes de que trascendiera el conocimiento general, porque del mismo estaban ya informados las personas que actuaron en esa oportunidad, fue causa de que los ciudadanos de Córdoba se vieran despojados de su padrón, para ellos sagrado, porque es el instrumento a través del cual pueden expresar su voluntad soberana. Mucho hemos avanzado en el camino de mejoramiento de nuestras prácticas políticas, pero resta aún una ardua tarea a cumplir, y sin una intensa energía y una decidida voluntad es difícil luchar contra los vicios que acusa la vida política del país, la parcería, el tráfico del empleo, la recomendación, los influyentes y los demás elementos de perturbación que atentan contra los sanos propósitos y una administración eficaz. Para triunfar sobre ellos es menester que los hombres que desempeñan tareas directrices dentro del mecanismo del Estado se preocupen no solo de evitar el error de tener alguna consideración por los mismos, sino de abocarse a una labor de persuasión sobre los ciudadanos que orientan el partido al que pertenece, a fin de que el correligionario sepa que por el hecho de serlo no puede esperar privilegios en lo que se refiere al cumplimiento de las normas que rigen a la colectividad, y que por el contrario, su propia condición le impone su más celoso acatamiento, so pena de perjudicar a su partido y al gobierno que con su esfuerzo ha contribuido a formar. Aunque no se estructuró en un cuerpo legal de estabilidad del empleado público, no hemos olvidado que tal aspiración se incluye en nuestro programa. Córdoba exhibe un panorama que refiere fundamentalmente con el que era visible cuando asumí la dirección del Estado. Dentro de un marco de libertad, limitado únicamente por la libertad general concretada en ley, hemos obtenido finanzas saneadas, realizado obra pública, impulsado el comercio y la industria, ampliado la acción educacional y de asistencia social, creado trabajo, elevado el salario del obrero, aspectos todos que configuran un efectivo progreso de la provincia, logrado con el ejercicio honesto del régimen democrático que es esencia de nuestras instituciones. Pero al llevar a cabo esta obra, no nos limitamos a pensar que cumplíamos con nuestro deber y contribuíamos a prestigiar el sistema político que nos gobierna, sino que tuvimos especialmente en cuenta lo que los resultados obtenidos podían significar como ejemplo dentro de la República entera. Nunca dejamos de fijar nuestra mirada en el resto del país y vinculamos nuestra acción al servicio de los intereses generales de la nación. Por ello, podemos decir que Córdoba ha gravitado en el orden nacional por su administración y porque en los límites de su territorio se materializan altos ideales que en otras provincias eran de los comicios por el arte del fraude o el recurso de la violencia. De allí nuestra convicción de que hemos contribuido a este retorno de la civilidad argentina que se evidencia en los últimos actos del Poder Ejecutivo de la Nación. La democracia desde el año 30 había dejado de ser una verdad en el suelo de la paz. Los que no creen en ella, los que no pueden sentirla, edificaron grandes construcciones sobre los venerables cimientos que hoy se derrumban estrepitosamente. Tengamos fe y esperemos que ningún gobernante pretenda alejarse nuevamente de estas prácticas, trazadas con manos firmes por nuestros mayores. Muchos obstáculos debimos vencer en nuestra acción.
los que hallando peligro en nuestros procedimientos e ideas, apelaron a todos los expedientes para combatir. Se hizo común entre ellos el atribuirnos ideologías extrañas, a los que somos absolutamente contrarios por convicción y por formación espiritual. Es que no pueden entender nuestro nacionalismo los 300 terratenientes, en su mayor parte alejados de la vida de la provincia, a quienes el Estado, dentro de un concepto constitucional y justo, les reclamó una mínima parte de sus inmensas riquezas para llevar trabajo, pan y salud a los que nada poseen. Tampoco pueden entenderlo ciertas empresas internacionales que a veces llegan hasta el agravio de nuestra propia soberanía y que para la consecución de sus fines hacen de la corrupción su instrumento predilecto, dando prueba de que en muchas oportunidades falta una condición que no debería ni discutirse en los funcionarios, la honestidad. Menos han podido comprendernos ciertos banqueros que tienen acordados préstamos desde anteriores administraciones y que, obrando con una unidad de acción al margen de la ley que reprime los trucos, estrangulan el crédito de sus deudores, sometiéndolos a un tutelaje inaceptable. Mereció nuestra atención especial el problema de la educación, como lo demuestra la suma próxima a 3 millones de pesos, en que consiste el aumento del presupuesto a tales fines destinados. El Consejo de Educación, con esa cifra que le pertenece en su casi totalidad, ha contado con fondos suficientes para el desenvolvimiento de sus funciones, facilitadas por la completa autonomía técnica de que gozó. Más de 100 escuelas, 650 nuevos maestros, el crecimiento de la asistencia escolar en la cantidad de 20.000 niños, 9.000 educandos alimentados en los comedores escolares, distribución gratuita de ropas y útiles a los niños de familias necesitadas, provisión anual de 5.000 bancos fabricados en los talleres de la cárcel, estabilidad absoluta del magisterio, reglamentación del ingreso a la carrera docente por orden de méritos y muchas importantes iniciativas con las que más adelante informaré a vuestra honorabilidad. Con ello, como lo advertirá vuestra honorabilidad, se ha satisfecho en lo esencial los postulados que deben informar una ley de educación común. No es posible demorar la sanción de la misma, y estoy seguro que así han de entenderlo los señores legisladores, estudiando el proyecto que hace tiempo espera ser considerado. Realmente valiosa fue la obra cumplida por el Departamento de Trabajo, repartición a que la ley orgánica le ha permitido alcanzar una gran eficacia, de la que son reflejo elocuente las cifras que figuran en el pertinente lugar. Con su acción, todos los conflictos del trabajo se resolvieron en un plano de comprensión, alcanzándose soluciones justicieras. Vuestra honorabilidad debe hacer lo necesario para que sea saldada la deuda que tenemos con las clases laboriosas de la provincia, sancionando los proyectos de leyes del trabajo a domicilio, descanso dominical, protección al servicio doméstico, apertura y cierre uniforme, que han sido remitidos oportunamente esta legislatura por el Poder Ejecutivo. En materia de asistencia social, está próxima a terminarse la construcción del asilo de menores madres, donde se alojará por 2 años a 100 madres solteras, con lo que no solo se habrá el Estado prestado su ayuda a mujeres en precaria situación, sino que habrá fijado su criterio de que la maternidad no es nunca una vergüenza y que la sociedad debe respetar y sentirse obligada para toda madre, obrando con aquella solidaridad que nace de la comprensión de todo problema social. Quiero recordar en este momento a la ley de más trascendencia que se ha dictado en Córdoba en los últimos años, el nuevo Código de Procedimientos Penales,
Con su vigencia, tengo la certidumbre más absoluta de que la justicia, suprema aspiración humana, estará más cerca de los que la necesitan, y que la sociedad podrá ser satisfecha debidamente en el ejercicio de sus inalienables derechos en defensa frente al acto delictuoso. Puedo manifestar que el último ejercicio de mi gobierno no ha sido sino una ratificación de la política financiera iniciada en el año 1936, sostenida en forma inconmovible por el orden y la normalidad administrativa. El equilibrio del presupuesto traduce una política financiera constructiva. Su resultado no solo se obtiene merced a un riguroso contralor de los gastos, sino muy especialmente a una ajustada percepción de la renta. Debe destacarse que en el actual periodo de gobierno estos dos principios han sido cumplidos. La labor realizada se constata con las cifras comparativas de los 4 años. Año 1936 fue clausurado con un sobrante de 578.000 pesos. Año 1937, 3.760.000. Año 1938, 2.489.000. Y el actual, con un sobrante de 1.882.000 pesos. Todos los gastos previstos por la ley de presupuesto han sido satisfechos con regularidad, destacándose los servicios de la deuda pública. Los sueldos de la administración se han pagado con escrupulosa puntualidad. En materia de subsidios, los pagos se han efectuado casi simultáneamente a la liquidación de la repartición. Pero no solo nos ha preocupado el presupuesto en sí, sino también las instituciones que gravitan en la economía de la provincia, como el Banco de Préstamo, que ha dado una utilidad de 88.000 pesos, el Banco de Córdoba, cuyo último ejercicio ha cerrado con una utilidad de 793.000 pesos. Lo mismo acontece con la Caja de Ahorros, que ha dado constantes pérdidas hasta la fecha de la reforma de la ley propiciada por el actual Poder Ejecutivo. En la Caja de Jubilaciones y Pensiones igual cosa ocurría. La responsable era la provincia, y a no dudar, estas instituciones autárquicas de por sí solas hubiesen liquidado las arcas fiscales. Nuestra ley de jubilaciones y pensiones es de una liberalidad extrema, a tal grado que compromete sin límites las finanzas de la provincia. Se impone una reforma a la ley en vigor, porque los jubilados gozan hoy de verdaderos privilegios, merced a la contribución de todos los empleados en actividad. Es necesario no confundir el sentido de la previsión con el de un beneficio de carácter exclusivo. Hacemos notar que no hemos creado gravámenes nuevos, y es práctico seguir en este camino a objeto de simplificar el régimen impositivo. Se ha ordenado una rebaja de las patentes en general, excepto las que gravan el lujo y el vicio, y en especial las del expendio del alcohol, al cual debe gravárselo fuertemente. Proceder en contrario es olvidarse de los sagrados intereses de nuestra nacionalidad. El reajuste en la organización de las oficinas recaudadoras ha permitido obtener una estrecha vinculación del Estado con el contribuyente, derivándose así una mayor educación y disciplina de este último, con evidente beneficio para ambos.